que se le imputa al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia ser autor del delito de tráfico de influencias, previsto y sancionado en el artículo 400, primer párrafo de ese tipo penal. Y es que, señor magistrado, el señor Castañeda Segovia, invocando influencias reales provenientes de esta relación de confianza de abogado-cliente con la presidenta de la República, habría prometido ventajas indebidas a los agentes encubiertos Carlos y René, indicando que intercedería ante la jefa suprema de la Policía Nacional del Perú para ofrecer ascensos y mantenimientos en el cargo, permanencias en el cargo a determinados oficiales de la Policía Nacional del Perú. A cambio, señor magistrado, de que se neutralice, sea derivando o archivando la investigación del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra en la carpeta 11-2023, hoy acumulada en la carpeta 7-2024. ¿Cómo explicar en el circuito? Entiendo de que el planteamiento de la Fiscalía es Boluarte Segarra, instigador clásico. Castañeda Segovia, el autor de la influencia, el que invoca la influencia. Luego tenemos a los agentes encubiertos para tener llegada con el equipo de fiscales para que archive o derive. ¿Cuál es el papel de los agentes encubiertos en este circuito? En todo caso, para solamente saber el tema. Bien, ¿es lista de audiencia para que me informe si están todos los sujetos procesales? Muy buenos días, señor magistrado. Muy buenos días con todos los presentes para informar que todos los sujetos procesales están presentes tanto en la sala de audiencias como en la plataforma Google Meet. Muchas gracias. El día de hoy vamos a empezar con el caso de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. ¿Correcto, fiscal? Buenos días, señor magistrado, a todos los abogados defensores y presentes. Sí, es correcto, señor magistrado. Doctor Barriga, con usted vamos a trabajar el día de hoy, ¿correcto? Correcto, doctor. Bien. Entonces vamos a empezar con la fiscalía, ¿ya? El índice, ¿tienes? Adelante, doctora. Gracias, señor magistrado. Conforme es la metodología de trabajo de cada uno de los investigados, vamos a iniciar en esta ocasión con el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia respecto a la cápite de las imputaciones específicas que esta fiscalía le atribuye a dicho investigado. Y para esto, señor magistrado, vamos a precisar que su judicatura podrá encontrar las imputaciones en el requerimiento de prisión preventiva a folio 165 a 166. De manera concreta, señor magistrado, esta fiscalía le está imputando a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia la presunta comisión de 3 delitos. El primer delito que se le atribuye al investigado Castañeda Segovia es el delito de organización criminal en el título o con el título de intervención delictiva de coautor. Y esto, señor magistrado, hay que comprender que la base legal que esta fiscalía ha empleado para efectos de la imputación corresponde al artículo 317 relacionado al decreto legislativo 1244 en concordancia con el artículo 3 de la ley 30.077, que es un artículo vigente a la fecha, señor magistrado, y nos mantenemos en nuestra posición de la aplicación de un control difuso en ponderancia, señor magistrado, de las normas convencionales que ya hemos desarrollado de manera amplia en su oportunidad. Hay que precisar, señor magistrado, que este artículo que hemos mencionado, el artículo 3 de la ley 30.077, que es un artículo vigente, establece que las organizaciones criminales, para ser calificadas como tales, pueden cometer, nos ceñimos al artículo 3, literal 17, delitos de corrupción de funcionarios. Entre ellos, señor magistrado, el delito de tráfico de influencias, que es uno de los delitos que se le está imputando al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Dicho la base legal, señor magistrado, del delito de organización criminal que se le está atribuyendo en condición de coautor a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, vamos a desarrollar la imputación fáctica. Y es que, señor magistrado, esta fiscalía tiene respecto a todos los actos de investigación realizados
el hecho de que desde el 14 de noviembre del 2023 el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia integraría esta presunta organización criminal liderada por Wigberto Nicanor Boluarte Segarra en condición o bajo el rol de presunto brazo legal, teniendo como parte de este rol el deber de cumplir con interceder o buscar contacto, señor magistrado, con funcionarios de FICOP que tienen carpetas o investigaciones contra Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, el líder de esta presunta organización criminal, para efectos, señor magistrado, de neutralizar estas investigaciones, específicamente, ya sea con archivos o con derivaciones. Y para ello nos centramos en la carpeta 11-2023, hoy acumulada en la carpeta 7-2024. Y este accionar, señor magistrado, habría sido desplegando, pues, u ofreciendo ventajas indebidas, en este caso, ante los agentes encubiertos Carlos y René, ofreciéndole, señor magistrado, interceder ante la presidenta de la República como jefa suprema de la Policía Nacional del Perú para efectos de materializar ventajas como ascensos o permanencias en el cargo a determinados oficiales de la Policía Nacional del Perú. Y este rol, señor magistrado, como presunto brazo legal, el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, dentro de esta presunta organización criminal, lo habría realizado quebrantando su deber de abogado, específicamente en los deberes previstos en el artículo 7 y 8 del Código de Ética del Abogado, que señalan y exigen que el cumplimiento de la función de abogado tiene que ser con observancia de la ley y también con probidad. Este rol de presunto brazo legal del señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, pues habría permitido, señor magistrado, la impunidad, o estaba dirigido a obtener la impunidad del presunto líder de la organización criminal y con ello, señor magistrado, pues lograr cumplir este proyecto criminal de la presunta organización criminal, en el sentido de llegar al copar todo el aparato estatal a través de la instrumentalización de este partido Ciudadanos por el Perú y con ello, señor magistrado, obtener pues las ganancias ilícitas. Esto es lo que corresponde a la imputación jurídica y la imputación fáctica específica que se le atribuye al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia respecto al delito de organización criminal en condición de coautor. También hemos dicho, señor magistrado, que se le imputa al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia ser autor del delito de tráfico de influencias, previsto y sancionado en el artículo 400, primer párrafo de ese tipo penal. Ya hemos, señor magistrado, desarrollado, pues, que esta autoría de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia se habría desplegado por una instigación de Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Ahora, señor magistrado, nos vamos a centrar únicamente en lo que corresponde a esta resolución criminal en calidad de presunto autor de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Y es que, señor magistrado, el señor Castañeda Segovia, invocando influencias reales provenientes de esta relación de confianza de abogado-cliente con la presidenta de la República, habría prometido ventajas indebidas a los agentes encubiertos Carlos y René, indicando que intercedería ante la jefa suprema de la Policía Nacional del Perú para ofrecer ascensos y mantenimientos en el cargo, permanencias en el cargo a determinados oficiales de la Policía Nacional del Perú. A cambio, señor magistrado, de que se neutralice, sea derivando o archivando la investigación del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra en la carpeta 11-2023, hoy acumulada en la carpeta 7-2024, que está a cargo, señor magistrado, del EFICOP. Ello corresponde, pues, a este segundo delito que se le está imputando. Y, señor magistrado, también en base a una conexión procesal establecida en el artículo 31, inciso 4,
y también, señor magistrado, en base a las competencias que le asiste al EFICOP en función de la resolución de la Fiscalía de la Nación 1313-2022, es que al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, en el presente proceso penal, también se le está imputando un delito independiente de este presunto rol de brazo legal de la organización criminal liderada por el señor Nicanor Boluarte Segarra. En el sentido, señor magistrado, como ya lo hemos mencionado, existiría pues una conexión procesal relacionado pues a este delito de falsedad genérica que se le está imputando al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Y este delito, señor magistrado, es un delito contra la fe pública que está previsto y sancionado en el artículo 438 del Código Penal, en agravio de la sociedad, no del EFICOP, señor magistrado. Y este delito se le está imputando en circunstancias de que con ayuda del ciudadano Francisco Iván Ciucho Neira, de manera intencional y dolosa, el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia habría alterado la verdad con hechos. Específicamente, señor magistrado, se habría pues plasmado circunstancias falsas en un recibo que habría presentado el investigado ante el despacho del equipo 5 del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. En este recibo, señor magistrado, se habría indicado que con fecha 7 de mayo del 2024, el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, en condición de director del estudio Castañeda y Menacho SAC, habría recibido del ciudadano Francisco Iván Ciucho Neira, en ese entonces su patrocinado, la suma de 15,000 soles como pago a cuenta de una factura número 759 girada en el mes de mayo del 2023, con pago a crédito hasta el 30 de mayo del 2023. No obstante, señor magistrado, esta fiscalía va a acreditar ante su judicatura que esos hechos vertidos en este recibo habrían sido de contenido falaz y que habría sido presentado para justificar, señor magistrado, el origen de un dinero que habría sido incautado en la oficina personal del investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia durante la diligencia de allanamiento que habría realizado el EFICOP el día 10 de mayo del 2024. El 11 de mayo, perdón, señor magistrado. Y hay que indicar que también esta fiscalía acreditar que estos hechos, señor magistrado, corresponden a hechos falsos plasmados en este recibo, por cuanto en esa fecha del 7 de mayo del 2024, en ningún momento el señor Francisco Iván Ciucho Neira le habría entregado ese dinero a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, y mucho menos, señor magistrado, el monto que está establecido de 15,000 soles. Eso, señor magistrado, pues serían las imputaciones específicas que esta fiscalía le atribuye al investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Bien, esto es en cuanto a la imputación. Va a observar la imputación, doctor Barriga. Le doy el mismo tiempo, aproximadamente anotado. Son 12 minutos que ha tomado la fiscalía. Adelante. Solamente la imputación. Sí, en la construcción de la imputación por el delito de organización criminal, lo voy a observar en el sentido de cómo la fiscalía atribuye a mi defendido participación. ¿Cuál es el criterio que usa para verificar que mi defendido esté como integrante de organización criminal? Ese es un primer punto. En el punto de tráfico de influencias, vamos a verificar solamente dogmáticamente cómo se desarrolla y cuál es el desarrollo consumativo de este delito y cuáles son los participantes en el triángulo de tráfico de influencia. ¿Cuál sería? Y en el delito, en el hecho 6 de falsedad genérica, siendo este delito residual, ¿cuál es el hecho específico que lo hace residual para verificar que se encontraría, todo incondicional porque negamos totalmente cualquier hecho, en el 438? Y también, si este delito está postulando, ya lo he dicho, es independiente, ¿cuál es el factor de conexión respecto al requisito del artículo 31, inciso 4? Respecto
a los delitos de organización criminal y a los delitos de tráfico de influencia, que en la construcción lógica podría tener engarce, pero el hecho 6, a consideración de la defensa, no tiene ningún engarce respecto a los delitos anteriores que he comentado. Más aún, ¿cuál sería la competencia de la Fiscalía de acuerdo a la resolución 1313 de 2022? Eso es todo, señor juez, respecto a la observación de la construcción de la imputación. Sí, un poco para anotar, ¿ya? El primer cuestionamiento es respecto a que la Fiscalía no habría desarrollado a nivel de imputación el criterio que habría utilizado para situar a su patrocinado dentro de la organización criminal. Sí, como integrante. Sí, no lo indicó, el criterio. Segundo, respecto al tráfico de influencias, no habría señalado a todos los participantes y el momento de consumación, ¿es correcto? Sí. Y el tercero, no ha señalado cuál es el hecho que lo hace residual y además no tendría conexión con los demás delitos, ¿no? Bien. Vamos Y a la la competencia, señor juez, la competencia. y también el tema de la competencia, sí. Bien, segunda ronda. Fiscalía, sobre estos 3 puntos, ¿va a decir algo? Sí, señor magistrado. En principio, ya la Fiscalía ha presentado, y lo vamos a sustentar debidamente, abundante material de elementos fundados y graves de convicción que van a acreditar que en efecto el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia no solo integra esta presunta organización criminal liderada por Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, sino que su rol específico habría sido de un brazo legal. La Fiscalía, en la construcción de la imputación, ha indicado este rol, ha indicado que el verbo rector es integrar, ha indicado también desde cuándo integraría esta presunta organización criminal, que es el 14 de noviembre del 2023. Y también, señor magistrado, ya no vamos a repetir, ha integrado cuál era, pues, esta función como presunto brazo legal para efectos de neutralizar la investigación, perdón, seguida contra el investigado Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. De esta manera, lo único que advertimos es que la defensa del investigado Mateo Castañeda Segovia no ha cuestionado a nivel típico ni en cuanto a la construcción de la imputación objetiva, imputación específica del señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, que adolezca o no de algún elemento objetivo o subjetivo esta imputación. Nos ha mencionado de un criterio, no obstante, señor magistrado, nos volvemos a posicionar en lo inicial. Esta fiscalía va a acreditar ante su judicatura que en efecto existe, pues, este rol del señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia como presunto brazo legal. Y en cuanto, señor magistrado, al tráfico de influencias, el circuito del tráfico, de acuerdo al artículo 400 y lo concerniente al investigado Mateo Castañeda Segovia, es el siguiente. En principio, hemos indicado que la instigación provendría del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. No, señor magistrado, como un comprador de influencias, sino como aquella persona que habría hecho generarse la idea de la resolución criminal en Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. El instigador clásico, lo que está planteando. Correcto, señor Para magistrado. ponerlo un rótulo. Gracias. Y, señor magistrado, esta posición y planteamiento que realiza la Fiscalía tiene sustento en el acuerdo plenario número 3-2015. Específicamente, nos vamos a remitir a la doctrina legal del Fundamento Jurídico 10, que establece, señor magistrado, que este comprador de influencias responde como instigador en tanto haya nacido o a partir de su conducta haya hecho nacer el delito a este vendedor de influencias. Que en este caso concreto, señor magistrado, no es así. Estamos planteando, como bien se ha comprendido, a un instigador clásico. Bien, entonces tenemos ya la instigación de parte del señor Nicanor Boluarte Segarra, que ya lo hemos desarrollado, y la autoría, el dominio del hecho, señor magistrado, habría recaído en el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. ¿Quién, señor magistrado,
habría, hemos indicado, invocando influencias reales, provenientes de la investidura presidencial, específicamente de la actual presidenta de la República, con quien habría sostenido una relación laboral de cliente-abogado. Estas influencias reales las habría invocado, señor magistrado, ante dos agentes encubiertos, el agente encubierto Carlos y el agente encubierto René. ¿Para qué, señor magistrado? Para ofrecer, para prometerles ventajas indebidas con la intervención de la presidenta de la República, en el sentido de que, de acuerdo al artículo 167 de la Constitución Política del Perú, es el presidente de la República el máximo o el jefe supremo de la Policía Nacional del Perú. Es decir, estamos identificando, señor magistrado, que hay un funcionario, pues, sobre quien el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia habría ofrecido el interceder para materializar estas ventajas indebidas. ¿Y qué ventajas indebidas han sido, señor magistrado, las ofrecidas a estos agentes encubiertos Carlos y René? Habrían sido la de ascensos a coroneles, de permanencia en el cargo también de determinados oficiales de la Policía Nacional del Perú. Con ello, señor magistrado, pues complete el circuito. Hay que indicar y precisar, señor magistrado, que Consumación. este delito de tráfico de influencias, la naturaleza de ese tipo penal, es un delito de mera actividad. No necesita un resultado, no necesita, para efectos de su consumación, que se haya producido estos ascensos o estas permanencias en el cargo ofrecidas a los determinados oficiales de la Policía Nacional del Perú. Basta solamente, señor magistrado, con invocar estas influencias reales para ofrecer o prometer las ventajas indebidas, que conforme lo vamos a acreditar ante su judicatura, se habrían realizado, señor magistrado. Estamos trayendo ante su judicatura una imputación de un delito que ya se habría consumado, bajo el rol de presunto brazo legal de esta organización criminal presuntamente liderada por el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Y, señor magistrado, hay que indicar que estas influencias también habrían venido, sopesado, de este poder de facto del investigado Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. En cuanto al delito de falsedad genérica, esta fiscalía, en principio, quisiera, señor magistrado, precisar que ya el resumen de lo que nos ha dicho el abogado del investigado Mateo Castañeda Segovia respecto al cuestionamiento o no de esta conexión procesal ya habría sido pues discutido en un incidente de declinatoria de competencia. No obstante, vamos a responder y nos mantenemos no solamente ratificando lo mismo que ya hemos indicado en el incidente, sino que en efecto, señor magistrado, existiría pues una conexión procesal en base al artículo 31, inciso 4, que me voy a permitir indicarlo expresamente, que existe conexión procesal, inciso 4, cuando el hecho delictuoso ha sido cometido para asegurar la impunidad. Señor magistrado, nosotros nos encontramos en el marco de una investigación preparatoria, estamos bajo el principio de una progresividad de la investigación. Tenemos en el hecho 5 información que permitiría acreditar que el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia habría utilizado dinero, señor magistrado, para pagar estas reuniones, para ofrecer estas ventajas presuntamente ilícitas a los agentes Carlos y René. Señor magistrado, nosotros, esta fiscalía, ha incautado dinero al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia dentro de su oficina personal. Y este dinero, señor magistrado, lejos de justificar el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia la procedencia lícita, lo que ha realizado en base a el delito de falsedad genérica, señor magistrado, y que es relacionado a buscar la ayuda, el presunto apoyo, como en calidad de cómplice del señor Francisco Iván Ciuchoneira, para falsear presuntamente hechos y pretender suscribir un recibo indicando la justificación de ese dinero, señor magistrado, por lo que se cumpliría el presupuesto de la conexión procesal. Este hecho, presunto hecho delictivo de falsedad genérica, habría sido destinado a generar la impunidad, señor magistrado.
Y, en efecto, pues esta fiscalía se ratifica de la competencia, la defensa no nos ha cuestionado en concreto qué presupuesto de la competencia del EFICOP es lo que estaría adoleciendo. Nosotros nos remitimos a la resolución de la Fiscalía de la Nación 1313-2022, que indica que esta fiscalía tiene competencia relacionado pues a delitos de organización criminal, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros que estén bajo una conexión procesal, señor magistrado, pero basándose en que estos hechos hayan sido cometidos en el marco del poder. Y, señor magistrado, nosotros estamos trayendo ante su judicatura la imputación de una presunta organización criminal cuyas actividades presuntamente ilícitas habrían sido cometidas bajo un poder de facto. Y, señor magistrado, el monto que se habría pues incautado y que habría buscado el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, presuntamente, falseando pues a la verdad, justificar, habría sido de 15,000 soles. Eso para precisar, y con ello, señor magistrado, Gracias. habría terminado el intervención. Doctor Barriga, ¿va a resolver eso para cerrar el tema? Respecto al juicio de atribución en el delito de organización criminal, al ser un delito de peligro abstracto, señor juez, es diferente utilizar los criterios establecidos en el artículo 23, 24 del Código Penal respecto a autoría, coautoría, autoría inmediata o instigación en organización criminal. La participación, señor juez, en estos delitos abstractos, adelantamiento de la barrera punitiva, tiene otros criterios. Y ahí tiene que conducir cuál es el criterio que la dogmática penal ha desarrollado, incluso la peruana, para establecer por qué digo que una persona participa en calidad de integrante, en calidad de líder, en calidad de colaborador no entra, en alguna calidad que menciona el tipo penal. Pero eso no ha sido establecida, simplemente dice, habría cometido tráfico de influencias, y este tráfico de influencias es una organización. Es muy diferente los delitos cometidos en el delito de peligro abstracto con el delito en sí. Eso es pacífico. Por eso tiene que engarzar. Eso no lo ha dicho. Respecto al punto 2, señor juez. ¿No ha dicho qué cosa? No ha dicho ¿Cuál qué es el criterio que ha utilizado dogmático para decir que mi defendido es integrante de organización criminal? Ya. Adelante, doctor. No lo ha dicho. Porque son varios criterios de acuerdo al enfoque, porque es delito de peligro abstracto. Prosiga. Después, en el punto 2, señor juez, cuando yo le pedí el circuito, menciona, ha sido instigado por el señor coprocesado Nicanor Boluarte. Ahí ya hay defectos de la forma de instigación, pero eso ya ha sido tocado por la defensa anterior. Ha sido instigado. Estamos en una omisión de qué forma habría sido instigado. Pero en el circuito en sí menciona algo muy importante, que habría ofrecido a los agentes encubiertos permanencia y ascensos. Y ahí se cierra el circuito mencionó textualmente. La idoneidad de esos supuestos ofrecimientos negados por la defensa lo voy a verificar en la defensa de fondo. Pero el circuito está mal diseñado. Más allá de idoneidad. Y más aún menciona acá, con el respeto debido, lo menciono, dice que es un delito de mera actividad. Porque lo que invoca la fiscalía es influencia real. Y la doctrina y la dogmática, incluso en la jurisprudencia, ya se ha mencionado cuando hay influencia real, no es delito de mera actividad. Y lo menciona, y lo menciona, y lo ha mencionado del 19 de septiembre, el 18 de septiembre, ahora. Entonces, el momento consumativo cambia. Solamente estoy observando el juicio de atribución y el juicio de los delitos, que no observo de fondo, señor juez, porque entiendo que esta parte Sí, es eso.
Sí, solamente el cuestionamiento de la imputación, ¿no? Exactamente. Después, en la tercera observación del hecho 6, menciona, dice, 31.4, para generar impunidad. El hecho 6 es falsedad genérica. El 438 del Código Penal, delito residual. Es decir, tiene que haber delitos anteriores que no engarzan para colocarlo ahí. No es un cajón desastre, pero bueno, lo ha colocado. Pero lo más importante acá, y ahí sí voy a hacer énfasis, señor juez, es la conexidad que sustenta el hecho, este hecho, con los hechos de organización criminal y con el hecho de tráfico de influencia. ¿De qué manera este supuesto hecho negado por la defensa tiene conexión para generar impunidad de la supuesta organización y del supuesto tráfico de influencias? En la construcción de la imputación es un hecho ajeno, señor juez. La conexidad que establece la resolución 1313 es la conexidad respecto a delitos contra el poder, que tiene que ver el señor Iván Suicho y el recibo respecto a los hechos anteriores. ¿Algún tipo de participación? No. Lo único que hay acá en común es el nombre de mi defendido, pero no tiene nada que ver este supuesto hecho o conexión con el poder, con el ejercicio del poder. Ni tiene nada que ver con tráfico de influencia, ni tiene nada que ver con organización criminal. Por eso la competencia está cuestionada. Pero esto tiene que trabajarlo para ingresarlo a la presente carpeta fiscal. Porque, señor juez, ha habido hechos que se han dado luego de la detención preliminar, como es el delito, y incluso lo he ingresado, el delito de revelamiento indebido o develamiento indebido de identidad. Son hechos que se han dado posteriormente en el criterio de la Fiscalía y no lo he ingresado. Hay otros hechos que son muy aparte, ha generado investigaciones muy aparte y no lo he ingresado, señor juez. Mala calificación del delito de tenencia ilegal de armas, porque ahí es atípico. Son hechos que se han dado durante la investigación. Esos hechos no lo he ingresado. ¿Por qué? Porque se entiende que es aparte. Más aún que revelación de identidad, ahí sí tiene un hecho de conexidad, porque es sobre un testigo protegido que ya se va a desarrollar en su oportunidad. Entonces, señor juez, es evidente que el hecho 6 no tiene vinculación con el tráfico, porque la conexidad es con relación al poder, no es con relación, tiene que ver algún dato fáctico. Y más aún, ¿qué ha dicho? Ahora me cambia la formalización. Hemos visto con sorpresa, dice, no, como hay dinero para pagar reuniones, eso no está en la formalización. Y acá tenemos que ser coherentes con la formalización, como imputación en sí. Hemos leído la imputación específica, lo ha leído, lo ha oralizado, ¿y dónde menciona ahí? Cancelar un almuerzo, que más allá es probatorio, es un hecho probatorio. Entonces, señor juez, creo que el hecho 6 no guarda conexión como juicio de imputación con los hechos anteriormente construidos, señor juez. Eso es todo. Bien, solamente para cerrar, ¿ya? Dos puntos, ¿ya? ¿Va a decir algo, fiscal? Sí, señor magistrado. Únicamente preocupa bastante a esta fiscalía la afirmación del abogado de la defensa en relación de que el tráfico A de ver, ¿qué tiempo influencias. va a emplear para ampliar? 2 minutos. Ya, 2 minutos para ambas partes, ¿ya? De que el delito de Adelante. tráfico de influencias no sería de mera actividad. Bueno, en todo caso, yo me remito, señor magistrado, a la apelación número 228-2023 San Martín, de fecha 22 de agosto del 2024. Lo puede encontrar en la sumilla y también en Apelación. apelación número 228-2023 San Martín, de fecha 22 de agosto del 2024. En la sumilla está claramente que el delito de tráfico de influencias es un delito de mera actividad. Y nos remitimos también al fundamento número 6.4, señor magistrado, pero en esencia la sumilla es bien clara lo que menciona. A Y ver,
Ya. Señor Sí, adelante, magistrado, estoy anotando. también hay que precisar aquí que la defensa nos indica de criterios dogmáticos, nos indica de que adolecería de criterios, básicamente es genérico, no indica exactamente o no aterriza en qué es lo que adolecería esta imputación específica, no lo menciona, no hace un contraste con el tipo penal, entendemos que es meramente pues su posición personal, no obstante no hay ningún sustento legal ni ningún sustento jurisprudencial que nos haya citado, más que cuestiones genéricas nada más, señor magistrado, y para indicar que esta conexión procesal respecto al tercer delito que se le está imputando al investigado Castañeda Segovia de falsedad genérica ha sido debidamente sustentada, señor magistrado, en la disposición fiscal número 4 de fecha 30 de julio del 2024 que pertenece a la carpeta de colaboración eficaz número 30-2024-EFICOP. Esta es un hecho, señor magistrado, que en su mayoría pues los fundados y graves elementos de convicción han provenido de esta carpeta de colaboración eficaz del hoy colaborador o aspirante colaborador con identidad develada. Siempre hay que cuidar, señor magistrado, tener respeto por las medidas de protección del aspirante colaborador eficaz Iván Ciucho Neira. Y también se ha hecho mención, señor magistrado, al artículo 31. Está develada su inciso identidad, 4. ¿no? Señor magistrado. De ese colaborador está develada. Está develada, señor magistrado. Siga otro. Y, señor magistrado, como parte de esta fundamentación para el traslado que se ha hecho de estos actos de corroboración de la carpeta del colaborador eficaz Francisco Ciucho Neira, se ha indicado en el considerando número cuarto que se estaría justificado, señor magistrado, esta conexión procesal en el sentido de que el dinero, los 15,000 soles, señor magistrado, que no habrían podido ser justificados por el ahora investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, hasta el día de hoy, señor magistrado, hay que indicar, y que le habría conllevado a transgredir presuntamente la fe pública, no se descarta en el marco de esta investigación que pueda provenir de sus presuntos actos ilícitos propios de su rol de brazo legal de la presunta organización criminal, liderada por Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Asimismo, señor magistrado, hay que precisar que nuevamente que este dinero no ha sido encontrado, señor magistrado, en cualquier lugar, ha sido encontrado en la oficina personal del abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, a quien esta fiscalía le imputa ser el presunto brazo legal de esta organización criminal presuntamente liderada por el señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Y su rol, señor magistrado, lo puede su judicatura y la defensa encontrar específicamente en el folio 165 del requerimiento de prisión preventiva. Claramente se ha indicado el rol que tiene el señor Mateo Castañeda Segovia dentro de esta presunta organización criminal, inclusive la fecha en la cual habría integrado esta presunta organización criminal. Eso es todo, señor magistrado. Gracias por el tiempo. Mismo tiempo, defensa. Señor juez, hay que ser muy claro. El delito de tráfico de influencias, hay influencias simuladas, mera actividad, influencias reales, el sustento de la fiscalía. Cuando es influencias simuladas, mera actividad. Cuando es influencia real, no, señor juez. La dogmática es clara. Y ya que está tocando jurisprudencia, es la apelación 6-2020, fundamento 4. Apelación 6-2020-ANCAS, fundamento 4, donde el doctor César San Martín Castro lo detalla. ¿Qué punto? 6 puntos. 6-2020-ANCAS. No, sí lo tengo. ¿Qué fundamento? Fundamento 4. 4. Muchas gracias. Ajá. Dice esto, que por otro lado, el doctor César San Martín, que cambie el planteamiento de la determinación de la pena es que el delito de tráfico de influencias reales es uno de resultado. Por lo que se precisa la percepción del beneficio de la promesa patrimonial. Y esto ya es pacífico en la doctrina, señor juez. Por lo tanto, no hay que confundir, pero bien. Es su posición de la fiscalía. Influencias reales. Lo he repetido.
Luego ha dicho respecto al dinero y la conexión, ha repetido la imputación. Lo que estoy solicitando es, ¿cuál es el factor de conexión? Porque acá está trabajando, ya tengo canas, he trabajado con el antiguo código, cuando los atestados policiales venían y decían, no se descarta que estén involucrados, y te colocaban como imputado. Pues el nuevo código establece que los hechos que se traen sean hechos de conocimiento. No hacemos acto de fe, ni la palabra no se descarta, está proscrita en el nuevo modelo. Es una palabra policial, que eso no se debe aceptar en una imputación y menos en el Código Procesal Penal. Lo que se ha solicitado es impunidad. ¿Para qué? Se sustenta en el colaborador develado Iván Sucho Neira. Y ya vamos a verificar sobre la fiabilidad, credibilidad, idoneidad de este colaborador que todos los días lo tenemos en la televisión. Todos los días su nombre aparece. ¿Y a qué se dedica? Si ese es el sustento, señor juez, el tema es la vinculación del hecho que pretende traer. Eso es respecto al hecho 6. Y regresando, su circuito llegó, regresando a tráfico de influencias, llegó a los policías, el circuito establecido. Y sabemos las exigencias del código del artículo 400 para el delito de tráfico de influencias. A dónde tiene que llegar el circuito. Respecto a la alegación de que no ha dicho cuál es el criterio, señor juez, lamentablemente, el que tiene que traer en su imputación es la fiscalía. Hay 4 criterios respecto al juicio de atribución por organización criminal. Pero yo tengo que decirlo. La fiscalía tiene que traerlo aquí y trabajarlo. Pero no lo ha traído, no lo ha trabajado. Esa es la exigencia y esa es mi respuesta en esta etapa, señor juez. Eso es todo. Doctor, solamente una consulta para que usted me diga. Usted ha dicho respecto, quisiera entenderle el cuestionamiento sobre el criterio que había utilizado la Fiscalía para establecer que su patrocinado sería integrante de la organización criminal. Y usted ha dicho que hay hasta 4 criterios, ¿no? Pero la Fiscalía no lo ha indicado ni lo ha desarrollado. Quisiera saber cuáles son esos 4 criterios, en todo caso, para tener en cuenta, para ver cuál es el estándar que usted está estableciendo sobre ello. ¿O lo va a indicar o no lo va a indicar? En todo Sí, caso, señor juez, es obligación, por eso lo mencioné anteriormente, es obligación de la Fiscalía traer el criterio para yo poder ya, observarlo o no. claro. Hay un criterio por organización, menciono uno, puedo mencionar otro más, de causalidad respecto al grado de aportación que tendría. Hay varios criterios, me Sí, dice, hay varios 4. criterios, puedo mencionar ¿Dónde está? dos. ¿Cuál es la fuente suya que usted maneja, por favor, doctor? ¿Me puede enunciar y la fuente para yo evaluarlo? Hay un libro del fiscal Chapa, si no más me equivoco. Marcial Paucar Chapa. Exactamente, que establece. Marcial Paucar. Que ¿Tiene establece, la página, por favor, y el título de la obra, por favor? No tengo la página, no tengo el título, señor juez. En todo caso, para que lo anote, para saber, Sí. o sea, porque si yo no sé, o sea, cuál es el estándar que usted plantea y que la Fiscalía no ha detallado, yo no podría ver si la Fiscalía cumplió con eso. Es que Por la eso, carga de la prueba la tiene la Fiscalía, señor no, juez. me refiero a la fuente, porque usted está introduciendo la fuente. Sí, Ha sí, dicho sí. que no ha especificado el criterio. Claro, hay criterio Ya, de entonces, causalidad. Me quisiera, voy a por mencionar dos. favor, luego me lo referencia, por favor, ¿ya? ¿Está bien? Ya, estoy anotando. Ajá. Nada más, ¿no? Gracias. Sí. Bien, solamente acá 2 cuestiones muy puntuales, ¿ya? 2 cuestiones muy puntuales para salir ya de este tema e ingresar ya al caudal probatorio, ¿ya? Un primer tema. Esto de que en el presente caso, de acuerdo a la imputación, se está imputando que el presunto traficante de influencia
habría invocado influencias reales. Y el doctor Barriga señala que cuando se invocan influencias reales es un delito de resultado, no es un delito de mera actividad. ¿Ya? Ese es el punto específico. ¿Tiene que decir algo fiscal? La influencia real. Señor magistrado, ¿va a ser el único punto controvertido? No, es un punto, ya hemos zanjado los puntos controvertidos. Solamente para precisión. Sí. Sí, bueno, señor magistrado, ¿Eso es así o no es así? Nada más quería saber. ¿Qué es lo que dice usted? nos remitimos, señor magistrado, incluso a la construcción típica del tipo penal, bajo un principio incluso de legalidad. El artículo 400 del Código Penal, señor magistrado, que es finalmente el tipo penal que le estamos imputando al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Permítanme. A ver, para ir al tema, doctora, lo que Sí. pasa es que usted está imputando, ha construido su imputación señalando que hay influencias reales. Usted ha dicho que es mera actividad. La defensa le está diciendo que hay jurisprudencia, ha citado una casación, un precedente que señala que cuando es real es resultado no mera actividad. ¿Sobre ello qué tiene que decir usted? Sí, sobre ello, señor magistrado, nos vamos a remitir a nuestra posición. La jurisprudencia que ha indicado el abogado es una jurisprudencia ciertamente con un criterio interpretativo bajo un caso concreto. No obstante, no es una doctrina legal, no es una jurisprudencia vinculante. Hubiese sido interesante que el abogado nos presente una de esa naturaleza. No obstante, nos vamos a remitir a nuestra posición. Revíselo, doctora, no tengo problema, porque... Sí, ahorita mismo, señor Si magistrado. desea le doy un tiempo para, a ver, por favor, en Permítame todo caso, para que anote. 2 ¿ya? minutos Sí, para poder... obviamente voy a dar paso a los dos, a las dos partes, ¿ya? Un primer tema es el tema de la influencia real que está invocando, ¿ya? El doctor Barriga ha citado, a ver, permítame, doctora, la apelación 6 del 2020, ANCAS, Fundamento Jurídico 4, ¿ya? Este es un primer tema, ¿ya? Y quiero saber cuál es la incidencia de que sea un delito de resultado al final del día, ¿no? Porque cuál es el impacto respecto al... O sea, ¿qué lo hace diferente que sea un delito de resultado, ¿no? O sea, ¿para efectos de qué vale eso? ¿Para el tema probatorio? ¿Va a tener incidencia o no? Eso es un tema, ¿no? Porque... Y el segundo tema es este tema, quiero entender el circuito, ¿ya? Entiendo que está planteando un supuesto de instigación clásico, ¿no? Formar la resolución criminal en Boluarte Segarra, en Mateo Castañeda, para que éste invoque la influencia y tenga llegada al equipo, ¿no? De fiscales. Entonces, yo quiero entender en ese circuito, y los policías, qué papel tienen en este circuito, porque la llegada es al equipo de fiscales para que archive o derive, entiendo. Entonces, ¿cuál es el papel de los agentes encubiertos? Vamos a ver, ¿va? Para hablar con propiedad, de los agentes encubiertos. ¿Cómo explicar en el circuito? Entiendo de que el planteamiento de la Fiscalía es Boluarte Segarra, instigador clásico. Castañeda Segovia, el autor de la influencia, el que invoca la influencia. Luego tenemos a los agentes encubiertos para tener llegada con el equipo de fiscales para que archive o derive. ¿Cuál es el papel de los agentes encubiertos en este circuito? En todo caso, para solamente saber el tema, ¿ya? De los agentes encubiertos, ¿no? En el circuito. Es decir, la influencia es para los agentes encubiertos. La influencia que se buscaba es de cara al agente encubierto o al equipo de fiscales, ¿no? Que ha mencionado, ¿ya? Para que se me precise ese tema. Bien, sí, unos minutos, ¿ya? Para darles, ¿ya? Son esos dos temas, para ya ingresar al caudal probatorio. Suspendemos grabación unos minutos. Muchas gracias, doctores. Fiscal, adelante.
Gracias, señor magistrado. Respecto al primer apartado del delito de tráfico de influencias, si es real o, perdón, si las influencias reales o influencias estamos hablando o estamos ante un delito de mera actividad o un delito de resultado a propósito de la resolución del recurso de apelación 6-2020/ANCASH que ha introducido la defensa del investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Y, señor magistrado, hay que indicar, en principio, y ratificar nuestra posición de que, en efecto, este delito de tráfico de influencias que se le está imputando al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia es un delito de simple o mera actividad. Es un delito que estamos indicando que este investigado habría invocado influencias reales provenientes de la investidura presidencial. Ahora bien, señor magistrado, vamos a analizar, en principio, dos aspectos respecto a estas influencias reales o de cara a la doctrina y también a la jurisprudencia que justifican, señor magistrado, nuestra posición. En principio, tenemos el fundamento cuarto que ha indicado la defensa de este recurso de apelación 6-2020. Y en efecto, es una resolución emitida por el magistrado supremo San Martín Castro. En el fundamento cuarto menciona que el delito de tráfico de influencias reales es uno de resultado, por lo que se precisa la percepción del beneficio o de la promesa patrimonial. Vamos a detenernos hasta este punto, señor magistrado. Y es interesante por cuanto hemos advertido la casación 683-2018/nacional. Nacional, señor magistrado. 83-2018/nacional. Y, señor magistrado, esta casación pues debe ser conocida inclusive por la defensa del investigado Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, porque en su calidad de abogado defensor del señor Nicolai Castillo Gutzalenco habría planteado un recurso de casación que habría sido declarado fundado. Pero es importante, señor magistrado, detenernos en que esta casación habría sido emitida por el juez supremo César San Martín Castro. ¿Y qué menciona, señor magistrado, este fundamento primero? De otro lado, el delito de tráfico de influencias es un delito que afecta a la imparcialidad funcionarial y el carácter público de la función. De suerte que cuando se trata de una influencia real, el sujeto pasivo es tanto el funcionario en quien se ve a ejercer la influencia como la administración pública. Es un tipo penal de esta influencia real, señor magistrado. Es un tipo penal instantáneo de simple actividad. Y en mérito a ello entiende el juez supremo ponente que es de resultado corto y de tendencia, de simple actividad, señor magistrado. Sí, señor magistrado, es el fundamento primero de la casación 683-2018/nacional. Y, señor magistrado, hay que asentar la siguiente posición y vamos nuevamente a remitirnos. Hay que precisar que en base a este criterio, señor magistrado, se habría declarado fundada una casación. Bien. Nos regresamos, señor magistrado, al recurso de apelación planteado o expuesto por la defensa del investigado Castañeda Segovia. Y en el fundamento cuarto, en efecto, señor magistrado, habla de una tentativa del delito de tráfico de influencias, pero una tentativa, señor magistrado, porque el comprador de influencias o este presunto comprador de influencias no habría aceptado las influencias invocadas y, por el contrario, habría denunciado esto ante las autoridades correspondientes. Señor magistrado, vamos a la doctrina. Nosotros sí mencionamos autor, libro, página. Vamos, señor magistrado, a lo que indica el autor penalista Manuel Abanto Vázquez en su libro Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal. Páginas 531, señor magistrado, donde indica expresamente, y nos vamos a permitir la lectura en este punto, que el tipo penal de influencias, de tráfico de influencias, no exige que la influencia sobre el funcionario esté dirigida a obtener de éste un acto ilícito o uno lícito. Lo único que se exige es que el acto favorezca al comprador de la influencia, bastando, señor magistrado, la invocación de la influencia. Esto es, señor magistrado, nuevamente encontramos que el delito de tráfico de influencias es un delito de mera actividad.
estamos ante dos casaciones, o bueno, una casación y otra un recurso de apelación, con el mismo ponente y con apreciaciones aparentemente diferentes, señor magistrado, pero que en efecto esta posición de la casación número 683-2018/nacional ha sido replicada, señor magistrado, en otras judicaturas. Como por ejemplo, lo encontramos en la apelación número 12-2019 por la Sala Penal Especial, de fecha 27 de mayo del 2021. Amparándose, señor magistrado, en esta interpretación de que el delito de tráfico de influencias es de simple o mera actividad, en este recurso de casación número 683-2018/nacional. Y, señor magistrado, hay que indicar que acá no nos encontramos tampoco en una tentativa. ¿Por qué motivo? Porque los agentes encubiertos, Carlos y René, en el marco de esta técnica especial de investigación, habrían aceptado estas ventajas indebidas ofrecidas por el abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Ello, señor magistrado, ha sido lo que corresponde al primer acápite o al primer aspecto de Pero el aclare tráfico de este influencias. punto, doctora, porque, a ver, para tener en claro, por un lado, yo he anotado, salvo que haya anotado mal, habría dicho usted que los agentes encubiertos rechazaron esta influencia. Ahora me dice que aceptaron las ventajas. A ver, ¿me podría precisar, Sí, señor doctora? magistrado. Las influencias o las ventajas indebidas ofrecidas, prometidas por el abogado Castañeda Segovia bajo esta tesis fiscal habrían sido aceptadas. Las ventajas. Las ventajas, correcto, Ya. señor magistrado, por los agentes encubiertos Carlos y René, quienes actuaron, señor magistrado, en el marco de la técnica especial de investigación de agentes encubiertos. Ya, las ventajas. Pero la influencia la rechazaron. ¿Es así? ¿O para anotar bien, doctora? Señor magistrado, Las ventajas la aceptan, ¿no? ¿Dijo algo más sobre ello? No, no. sí, señor magistrado, las influencias, en este caso hay que recordar que lo que se habría invocado, en este caso, son las influencias segundo reales punto. de la presidenta de la República, en base y también del poder de facto del La señor influencia Wigberton. real de Exacto, la... existen Sí. influencias reales que se invocaron y en base a esas influencias reales es que el sí, investigado ahora sí. Castañeda Segovia había ofrecido estas ventajas indebidas. Perfecto, doctora. Muchas gracias. El segundo Sí. punto. El segundo punto corresponde al papel de los agentes encubiertos y esto encuentra conexión, señor magistrado, con lo que ya hemos venido adelantando hace un instante. Y las influencias fueron desplegadas o fueron, mejor dicho, invocadas, estas influencias reales, invocadas, manifestadas ante estos agentes encubiertos, Carlos y René, que en el marco de su actuar como agentes encubiertos, habrían aceptado estas ventajas indebidas ofrecidas por él o presuntamente por el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Estas ventajas indebidas, señor magistrado, ¿a cambio de qué? De que estos agentes encubiertos puedan interceder ante fiscales, funcionarios del EFICOP para archivar el caso del investigado Wigberto Nicanor Boluarte Segarra o derivar la investigación de la EFICOP a una fiscalía de corrupción de funcionarios de Lima Centro, donde el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia presuntamente tendría pues o habría tenido este control o estas influencias a efectos de lograr el archivo del caso. Eso es todo, señor magistrado. En el título de participación, o digamos, ¿cuál sería el papel de los agentes encubiertos? Me dijo, aceptar las ventajas, ¿no? Para interceder, ¿no? Sí, señor ¿Hay magistrado. algún título de imputación o no? O mejor dicho, ¿cuál es el papel en todo caso? Señor magistrado, fenomenológicamente, en términos de hechos, ellos tendrían, si no hubieran estado actuando en el marco de su técnica especial de investigación, entiendo, actuarían ya le ellos entendí. como compradores de influencias. Bien. No obstante, no se les Sí. puede imputar porque No, estaban no le estoy diciendo investidos. que le impute, solamente quería entender el papel, nada más. Sí, Gracias. eso es todo, señor magistrado. Bien, Gracias. ¿defensa va a decir algo sobre ello? Adelante. Con esto cerramos. Sí, señor juez.
se confunden categorías de intervención delictiva. César San Martín Castro no se contradice. Lo que dice es que es una influencia real, un tipo penal instantáneo, ¿sí? De simple actividad, que no significa mera actividad, de simple actividad, es decir, lo que ocurre en el hecho. Y de resultado, cortado. Hay que establecer bien categorías jurídicas. Siempre el delito de influencia real es uno de resultados. Eso está establecido. La influencia real, la influencia simulada es diferente. Por eso tienen diferentes maneras de, el tipo penal, maneras de decir las cosas. O influencias reales o simuladas. Es diferente. No se contradice el doctor San Martín Castro. Simplemente es el término dogmático que utiliza para establecer lo que ocurre en los hechos, pero el resultado cortado. Por tanto, yo me ratifico en que es un delito de resultado. Y usted preguntó, señor juez, ¿qué incidencia tiene en la prisión? Probatoriamente. Pero ya vamos a criticar eso, porque Sí. es influencias reales, eso vamos a ver si es cierto o no. Pero respecto al grado de consumación, sí. Y eso tiene influencia en la prognosis. Bien. Esa es la influencia que yo menciono. Respecto al segundo punto, señor juez, papel de los agentes encubiertos. Y que habrían aceptado las ventajas indebidas a cambio de que puedan interceder para archivar el caso o derivarlo. ¿Cuál sería el caso? Mencionó fenomenológicamente, si no actuarían como compradores de influencia. Se va a ver acá, y la Fiscalía ya lo ha dicho, porque el 18 y 19 de septiembre mencionó, que avisaron y dijeron, señores, alguien quiere llegar, buscando llegar para influenciar, en este caso, el caso 11. Y los agentes encubiertos dijeron, ya, yo estoy, llega a mí. Yo estoy, llega a mí. Y configuro el delito. Entonces es práctico cuál es la posición de los agentes encubiertos. Hay que mencionar, si sacamos al agente encubierto, ¿configura el delito? No configura el delito. Es práctico. Llega a mí y configuramos el delito, y como yo soy agente encubierto, no voy a provocar ningún delito. Y yo lo acepto, esa ventaja. Entonces, como ya he aceptado, configuro el delito de las influencias reales. Así se ha construido esta imputación. Y debo llamar la atención porque mis alegaciones posteriores van a verificar si esto se ha dado o no se ha dado, pero ya la imputación así ha sido construida y así ha sido desarrollada y contestada en este estadio. Aceptó las ventajas, llega a mí. Por lo tanto, estoy configurando un hecho. ¿Esa es la función de un agente encubierto? Señor juez, sabemos que esa no es la función de un agente encubierto establecido por acuerdo plenario 10/2019, creo que si no me equivoco. ¿Cuál es la función del agente encubierto? Y el artículo del Código Procesal Penal que dice, tiene que cuidarse de que no provoque el delito. Es decir, no tiene que intervenir en ninguna fase del delito. Si lo provoca, tiene que tener justificación, pero no tiene que cuidarse. Entonces, señor juez, vemos acá que sobre estos temas vamos a trabajar. Los agentes encubiertos aceptaron las ventajas. Y sobre ese tema, influencia real, influencia real. Sobre estos temas importantes vamos a trabajar y así voy a también tratar de contestar en mis alegaciones probatorias y observaciones sustanciales y adjetivas que voy a realizar por el hecho 5. Eso es todo, señor juez. Bien, solamente un punto, doctor Barriga. Usted ha mencionado de que es de resultado cortado. Yo quisiera que me precise
en cuanto a dogmáticamente, ¿esto se refiere al tipo objetivo o tipo subjetivo de los delitos de tendencia interna trascendente? Esto de los delitos de resultado cortado, lo que ha mencionado. Sí. Cuando hablamos de delito de resultado cortado, ¿A qué se refiere? ¿Está en el tipo objetivo o en el tipo subjetivo? Eso es lo que quisiera un poco dejar en claro, ¿no? ¿Objetivo o subjetivo? Está en la parte subjetiva. Objetivo. Bueno, bien, vamos a anotar. Bien, doctores, vamos a iniciar entonces con el tema del... ¿con qué hecho va a empezar, doctora? ¿Con qué delito? Vamos a empezar, señor magistrado, con el hecho 5, luego vamos a indicar todo lo que corresponde a los fundados y graves elementos de convicción sobre el delito de organización criminal y, al término, todos los fundados y El primer graves del hecho bloque 6. del Hecho hecho 5, 5. Luego, organización criminal, y después el delito independiente, que es el hecho 6. ya. O sea, hecho 5, organización criminal, y el hecho Hecho 6, que es 6. falsedad ¿Ya? genérica. Bien. Sobre esto sí voy a comenzar a poner tiempos, ¿ya? Porque se entiende que ya oralizado, ¿ya? Y lo que me interesa más es la argumentación, ¿no? Someto digamos, en todo caso, yo estoy viendo, porque quiero, sobre todo las razones, trabajar sobre una base de 40 minutos, ¿ya? Para cada parte, ¿ah? Ojo, va a ser la misma. ¿Fiscal? Sí, no hay problema, señor magistrado. pues ayer lo mencioné. Sí, por eso, Fue trabajado 2 días, sí. con 70 elementos de convicción, más o menos 900 hojas de la prisión preventiva. Yo tengo que contradecir en mi función, contradecir cada elemento de convicción. También voy a ingresar mi hecho fáctico diferenciado con mi hipótesis de trabajo. Entonces, teniendo en cuenta que esto ha sido trabajado en 2 días, el 18 y 19 de septiembre, yo voy a tomarme eso. Tengo más o menos 120 diapositivas, señor juez, respecto al hecho 5. Por eso, ¿qué tiempo propone? Porque ya se ha oralizado eso de ahí, es decir, se ha leído en sencillo. Lo que me interesa sobre todo es a nivel del caudal probatorio, como le dije, a mí me basta con que me digan que la fiscalía se ratifica, pero sobre todo las razones por las cuales se entiende la vinculación. En todo caso, yo estoy proponiendo la base de, no se preocupe, si desea un alto para que usted consulte con su patrocinado, si desea, pero estoy proponiendo una base de 40 minutos. Ahora, si usted está planteando para trabajar el hecho 5 mayor tiempo y me dice que tiene 120 diapositivas, en todo caso le consulto qué tiempo va a emplear para tener una idea, porque tengo que hacer la proyección en todo caso, doctor. Ya, porque me tiene que decir, a ver, vamos por partes, es la propuesta, yo estoy planteando 40 minutos, ¿no? Ya, 4 horas me dice, ¿ya? A ver, fiscal. Sí, señor magistrado, la metodología para el investigado Nicanor Boluarte Segarra fue de recibo por todos los abogados defensores que estuvieron presentes, en el sentido de que primero se iba a desarrollar de manera completa, detallada, todos los fundamentos de los elementos del investigado Boluarte Segarra. Y, señor magistrado, inclusive la defensa del investigado Castañeda Segovia quería responder en ese momento, entendiéndose que habría ya tenido pues completamente su teoría de defensa para su razonamiento probatorio. Bien. Entonces, en base a ello, no consideramos justificable el tiempo que está solicitando. En todo caso, señor magistrado, lo dejamos a su discreción. No tengo problema. Como estamos trabajando de manera individual, no tengo problema. Pero en todo caso, le voy a pedir más que todo, yo no tengo problema en asignar mayores tiempos, pero ya se han oralizado, ¿no? No tengo problema, en verdad, ¿ya? En todo caso, está proponiendo usted sobre una base de 4 horas, ¿entiendo? ¿Sí? Ya, ya, no tengo problema. Bien, vamos a iniciar entonces el hecho 5 y lo que voy a plantear es lo siguiente. Vamos a trabajar sobre una base, pues, de las 4 horas para no tener ningún inconveniente. Voy a tener que amplificar más tiempo. Usted ya vea cómo lo presenta. ¿Le parece? Sí, señor magistrado, quería solicitarle si antes de iniciar me podría permitir un espacio de tiempo para organizarme, Ya. por favor.
Ya, en todo caso voy a tener que habilitar, ¿no? Usted está proponiendo 4 horas, en todo caso para fijar 4 horas. Ya, ¿tiene las diapositivas para poder compartirlas en todo caso con la fiscalía? Están en plena terminación de las diapositivas. Ah, todavía, Sí. no, le consultaba si Sí. las tiene, ¿ya? Porque y no es porque no quiera dar al señor juez, sino que No, no se preocupe, el yo le estoy, razonamiento probatorio me implica responder en las no, diapositivas. no se preocupe, no se Ah. preocupe. A mí, como les dije, a mí más me interesa el razonamiento, ¿no? Exactamente. El tema de los elementos de convicción ya está, el material, mejor dicho, el material probatorio ya está planteado, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que me interesa es el planteamiento ahora, ¿no? De cara al investigado Castañeda Segovia, ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre una base de 4 horas, ¿ya? Usted lo ha presentado, usted vea la manera de qué manera los presenta, ir a lo más importante, no tengo problema. Lo que sí va a ser importante a partir de la réplica o digamos de la posición de la defensa, ahí sí, para que usted pueda contestar, ¿no? En la parte correspondiente. ¿Le parece? Sí, señor magistrado. Bien. Me decía que hacemos pausa, ya son 12:24. Sí, unos minutos le pediría, por favor, de 3 a 5 minutos para organizarme. Claro, entonces para ir empezando, para ir avanzando un poco, ¿ya? Sí. Suspendemos unos minutos y Gracias, señor empezamos. magistrado. Gracias, señor magistrado. La metodología que va a emplear esta fiscalía es, en principio, exponer los fundados y graves elementos de convicción que vincularían al investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia respecto a este hecho número 5, donde le estamos imputando el delito de tráfico de influencias en calidad de autor. Y así, señor magistrado, tenemos que usted podrá visualizar desde el folio 26.181 hasta el folio número 27.068, los 70 fundados y graves elementos de convicción que esta fiscalía ha traído a su judicatura para sustentar y acreditar en el marco de una sospecha grave y vehemente esta imputación del señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Los 70 elementos, señor magistrado, ya han sido también presentados en su oportunidad para el investigado Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, y esta fiscalía ha creído bien utilizar los mismos como insumos para también acreditar esta condición de presunto autor del delito de tráfico de influencias por parte de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Y, señor magistrado, para mencionar o hacer hincapié en el razonamiento probatorio de estos elementos que ya hemos indicado que han sido realizados, vamos a construir nuestro razonamiento probatorio en base a bloque de elementos. Y es importante, señor magistrado, indicar que esta fiscalía va a acreditar en base a estos bloques de elementos que estamos mencionando, pues cada uno de los presupuestos que exige en base a un juicio de tipicidad y en base a una subsunción lógica, la tipicidad, valga la redundancia, del delito de tráfico de influencias. Y, señor magistrado, vamos a indicar que en principio es importante mencionar como una suerte de preámbulo, estamos pues ante un presunto brazo legal de esta organización criminal liderada presuntamente por Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, que en el marco, señor magistrado, de esta carpeta 11-2023, hoy acumulada 7-2024, habría actuado, señor magistrado, en principio como una suerte de asesor en la sombra del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, quien tenía en la carpeta 11-2023 un abogado visible que esta fiscalía identifica como un presunto instrumento del abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Y nos referimos, señor magistrado, al letrado Ronald Cabrera Tejada. Vamos, señor magistrado, a acreditar ante su judicatura cómo es que este abogado le rendía cuentas, le informaba a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia respecto al resultado de actos de investigación que específicamente estaba relacionado al presunto líder de esta organización criminal. ¿Y cómo es que estos documentos, señor magistrado, habrían sido encontrados en su oportunidad en la oficina del investigado Mateo Castañeda Segovia, cuando se ejecutó el allanamiento con fecha 11 de mayo del 2024?
Vamos a advertir, señor magistrado, como un presupuesto de este delito de tráfico de influencias, que el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia tenía e invocaba las influencias reales provenientes de la investidura presidencial, en base a esta relación de confianza de cliente-abogado con la actual mandataria presidencial, la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. A partir de esto, señor magistrado, y como un presunto asesor en las sombras de Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia habría celebrado, señor magistrado, 2 reuniones con 2 agentes encubiertos. La primera reunión de fecha de 8 de febrero del 2024 con el agente encubierto Carlos en el restaurante Pardo Doubletree by Hilton, ubicado a la vuelta del estudio Castañeda y Menacho Sac, estudio del investigado Castañeda Segovia. Y que en esta reunión, señor magistrado, el investigado Mateo Castañeda Segovia se habría presentado como abogado de Nicanor Boluarte Segarra, pidiéndole al agente encubierto René que interceda ante la fiscal Marita Sonia Barreto Rivera y ante el fiscal Cristian Niño Torres para efectos de lograr el archivo del caso de Nicanor Boluarte Segarra o la derivación. Como primera reunión. Vamos a acreditar, señor magistrado, y estamos adelantándonos un poco a indicar cuáles son los bloques de estos elementos. Como otro bloque de elementos, vamos a acreditar la segunda reunión que tuvo con este segundo agente encubierto René, de fecha 14 de marzo del 2024. Instada, señor magistrado, por Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, quien habría sostenido el contacto con Carlos Morán Soto, el testigo, quien habría facilitado, pues, señor magistrado, esta reunión entre ambas personas, Mateo Castañeda Segovia y el agente encubierto René. Y aquí, señor magistrado, vamos a advertir cómo es que el abogado Castañeda Segovia nuevamente vuelve a pedir el archivo del caso del señor Nicanor Boluarte Segarra. Y no solo ello, señor magistrado, vamos a indicar que esta segunda reunión, y lo vamos a acreditar ante su judicatura, habría sido en mérito a que existió una primera solicitud de archivo, perdón, una primera solicitud de derivación de fecha 15 de febrero del 2024, presentado por este presunto instrumento, el abogado Ronald Cabrera Tejada, para que la investigación 11-2023 pase de ser una carpeta a cargo del EFICOP a ser una carpeta a cargo de una Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, donde presuntamente Mateo Castañeda Segovia habría tenido influencias para lograr el tan ansiado archivo del caso de este presunto líder de la organización criminal Nicanor Boluarte Segarra. Vamos a advertir, señor magistrado, cómo en ambas reuniones se ofrecieron ventajas indebidas, tales así como ascensos al coronel Walter Pajuelo Lozano y también permanencia en el cargo y no represalias contra el coronel Harvey Julio Colchado Guamaní, en ese momento a cargo del equipo policial de apoyo del EFICOP. Vamos a advertir, señor magistrado, también cómo es que luego de no logrado este archivo, es que se habrían producido estas presuntas represalias contra el coronel Harvey Julio Colchado Guamaní. Y vamos a advertir, señor magistrado, cómo estas represalias, como hechos posteriores, también tendrían como protagonista o vinculación del señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Y adelantándonos un poco, vamos a acreditar ante su judicatura que el escrito de descargo del procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra Harvey Julio Colchado Guamaní habría sido encontrado en una agenda en la oficina del investigado Mateo Castañeda Segovia. Una agenda color negro de fecha 2024. Adentro de esta agenda se encontró este descargo del coronel Colchado Guamaní. Y, señor magistrado, este accionar de investigado Mateo Castañeda Segovia habría obedecido a una presunta instigación desplegada por Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, que donde también, señor magistrado, vamos a acreditar que el investigado Castañeda Segovia
habría indicado ante sus coinvestigados Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Ugartenina, en su casa o en su oficina, mejor dicho, Daniela Lomía Robles, que iba a buscar a Mateo Castañeda Segovia para que él busque la solución del caso. Y con esto, señor magistrado, hemos indicado punto por punto cuál va a ser el motivo de estos o el razonamiento probatorio de estos bloques. Y vamos a iniciar, señor magistrado, con el primer bloque o relacionado al investigado Mateo Castañeda Segovia como presunto brazo legal, y vamos más a fondo, como presunto asesor en las sombras de Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. Y para ello nos vamos, señor magistrado, al elemento 1, al elemento 8, al elemento 12, al elemento 14, al elemento 2, al elemento 8, perdón, 2, elemento número 3, elemento número 4, elemento 38, elemento 55, 50, 20. Elemento 14, elemento número 3, número 4, 4, 38, 55, 50, 24, 25 y 23. 25 y 23. Vamos a empezar, señor magistrado, con este primer bloque de elementos. No vamos a ir nuevamente al detalle de su contenido, únicamente vamos a indicar cuál o a qué se refieren estos elementos para hacer una valoración individual y luego, señor magistrado, hacer una valoración holística de los mismos de acuerdo al bloque que hemos presentado. El elemento 1, señor magistrado, con esto vamos a acreditar o acreditamos que a través de estos escritos de apersonamiento presentados por la señora Dina Boluarte Segarra ante la Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, donde aquí apersona como abogados a letrados del estudio Castañeda y Menacho SAC con fecha abril del 2023. Con esto, señor magistrado, se acredita pues esta relación de confianza entre cliente-abogado con el señor Mateo Castañeda Segovia y la presidenta de la República, sumado, señor magistrado, al hecho notorio, al hecho público de que la presidenta de la República habría presentado al investigado Castañeda Segovia como su abogado defensor del caso Relojes Rolex. Tenemos, señor magistrado, también en el elemento número 8, el elemento número 8, señor magistrado, aquí advertimos o acredita pues esta participación del presunto instrumento como defensa visible, nos referimos al letrado Ronald Tejada Cabrera. Este letrado, señor magistrado, únicamente habría sido, nuevamente repetimos, la defensa visible de Nicanor Boluarte Segarra, por cuanto quien ejercía una defensa detrás o defensa en la sombra, quebrantando su deber de abogado, habría sido el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Y acá en el elemento número 8 indicamos la fecha del 13 de noviembre del 2023, es el escrito de apersonamiento de este letrado Ronald Cabrera Tejada en defensa de Nicanor Boluarte Segarra. En el elemento 12, señor magistrado, aquí con ello, el elemento 12, 14 y el elemento número 2, perdón, el elemento 12, 14 y el elemento número 8 acreditan nuevamente estos tres elementos, los actos procesales que habría participado el letrado Ronald Cabrera Tejada como defensa visible de Nicanor Boluarte Segarra. Actos procesales circunscritos a solicitud de lectura de carpeta y también a estar presente como abogado defensor en declaraciones. Esto para puntualizar que habría sido solamente un abogado
visible. Y, señor magistrado, el elemento número 2 acredita, señor magistrado, específicamente en las preguntas, esta es una declaración del aspirante colaborador eficaz Víctor Torres Merino, en la pregunta 5, 6, 7 y en la pregunta 8, aquí 5, 6, 7 y 8. Aquí, señor magistrado, tenemos que el aspirante colaborador eficaz habría indicado que a propósito de la notificación del inicio de la investigación de la carpeta 11-2023, se habrían reunido en la oficina de Rizo del investigado o que tenía control, era una oficina de fichas de afiliación, que tenía el control presuntamente el investigado Nicanor Boluarte Segarra. Y en esta oficina, Nicanor Boluarte manifestó a los coinvestigados Torres Merino y Edwin Ugartenina que buscaría que el doctor Mateo solucione el caso. En ese momento, señor magistrado, esta reunión habría sido en enero del 2023. Fecha, señor magistrado, donde se encontraba personado el abogado Ronald Cabrera Tejada. En ningún momento, en ningún extremo de esta declaración, señor magistrado, el aspirante colaborador eficaz nos ha dicho que el investigado Nicanor Boluarte Segarra habría indicado que su abogado defensor Ronald Cabrera buscaría la solución del caso, sino que sería el investigado Mateo Castañeda Segovia. Y con ello, señor magistrado, nos dirigimos al elemento 3. Este elemento 3 refuerza el elemento número 2, donde aquí se acredita pues el inmueble donde se habría realizado esta reunión en el local de Rizo. El elemento 4, señor magistrado, encontramos la disposición fiscal 7 de fecha 7 de noviembre del 2023. Esto acredita el inicio de la investigación de la carpeta 11-2023. Esto es con fecha 7 de noviembre del 2023. Con fecha 13 de noviembre se apersona Ronald Cabrera Tejada. Hay que tener presente, señor magistrado, la línea de tiempo. Y habiendo estado en ejercicio de la defensa Ronald Cabrera Tejada, en enero del 2023, Nicanor Boluarte Segarra indica que quien iba a buscar la solución del caso iba a ser Mateo Castañeda Segovia. Tenemos también, señor magistrado, en este bloque de elementos, el elemento número 38. En este elemento, señor magistrado, y es un elemento muy importante que acredita finalmente que quien estaba como abogado en la sombra era el investigado Mateo Castañeda Segovia y que quien era el abogado instrumentalizado visible era el letrado Ronald Cabrera Tejada, es el elemento 38, señor magistrado. Y aquí nos vamos a permitir detenernos un poco en analizar el detalle. Tenemos, señor magistrado, que la carpeta inicia la investigación con fecha noviembre del 2023. Y con fecha 25 del 2024 presenta el abogado Ronald Cabrera Tejada un informe legal a doctor Mateo Castañeda Segovia. Y señor magistrado, en este informe legal hay que precisar que este informe habría sido incautado en las oficinas del investigado Mateo Castañeda Segovia. Conforme, señor magistrado, lo vamos a advertir en la fuente que obra en el mismo elemento 38. Y, señor magistrado, es importante reparar de manera global en el detalle de este informe. Este informe, a través del cual Ronald Cabrera Tejada informaba al doctor Mateo Castañeda Segovia del resultado de las dos declaraciones donde él habría participado como abogado defensor. Es decir, le daba cuenta, señor magistrado. Nos referimos a la declaración testimonial de Ani Miluska, Zurita y Baceta, de fecha 8 de abril del 2024, y la declaración de Raúl Antonio Oliva Guerrero, de fecha 9 de abril del 2024. Ambos declarantes, señor magistrado, de acuerdo a este informe, según lo que dice Ronald Cabrera Tejada, no habrían dicho absolutamente nada de Nicanor Boluarte Segarra, y más bien lo que habrían dicho
es que no lo conocen a Nicanor Boluarte y que no intervino pues en ninguna designación de prefecto o subprefecto. Esto, señor magistrado, no es un detalle menor, por cuanto con esto, señor magistrado, pues acredita que el abogado Ronald Cabrera Tejada le daba cuentas, le informaba sobre el estado de los actos de investigación que relacionaban al señor Nicanor Boluarte Segarra. Y lo informaba, señor magistrado, al presunto brazo legal de esta organización criminal, el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Y, señor magistrado, muy importante, por eso nos hemos hecho mención a la fuente, otro dato, señor magistrado, que desprende y que corrobora la tesis de esta fiscalía, es lo que ha manifestado la defensa. A propósito de este informe, y esto, señor magistrado, lo vamos a encontrar en el folio 24.793, y que indica que ese informe legal encontrado en la oficina del señor Mateo Castañeda Segovia sería porque el abogado de Nicanor Boluarte Segarra, es decir, Ronald Cabrera Tejada, le estaría solicitando a través de este informe que evalúe y para que posteriormente asuma el caso el doctor Mateo Castañeda o el estudio Castañeda Menacho. Señor magistrado, es una evidente contradicción que no solamente ha sido formulada por la defensa del investigado Castañeda Segovia aquí presente, sino que ha sido de conformidad por el investigado Castañeda Segovia, por cuanto ha firmado, señor magistrado, también en señal de conformidad el acta donde se habría plasmado pues esta afirmación. Esto, señor magistrado, como lo hemos indicado, nos acredita que quien actuaba como un abogado en las sombras era Mateo Castañeda Segovia. ¿Y por qué en las sombras, señor magistrado? Porque vamos a ver que el despliegue de estas conductas presuntamente clandestinas de Mateo Castañeda Segovia era solucionar el caso, ciertamente, pero solucionar el caso basándose pues en la presunta comisión de delitos de corrupción de funcionarios. Y, señor magistrado, con ello nos vamos al elemento 55. Con este elemento 55, señor magistrado, abona este razonamiento probatorio de que el señor Mateo Castañeda Segovia pues sería este brazo legal de esta presunta organización criminal. Nuevamente, señor magistrado, este elemento 55 acredita otra contradicción relacionado al informe de Ronald Cabrera Tejada encontrado en la oficina de Mateo Castañeda Segovia, en la oficina personal, señor magistrado. Y lo que indican es que, a propósito de este informe legal de fecha 25 de abril del 2024, suscrito por Ronald Cabrera Tejada, él sería abogado externo del estudio Castañeda y Menacho y quien habría asumido la defensa legal de Wigberto Nicanor Boluarte Segarra en esta investigación 11-2023, por lo cual informó al estudio sobre su participación. Nuevamente, una segunda contradicción, señor magistrado, por parte del investigado Castañeda Segovia, secundado por su abogado defensor. Entonces, está tratando de darle una explicación que no solamente se distancia del contenido real de este informe legal, sino de la primera versión relacionado que habría sido pues una suerte de propuesta para que asuma el caso. Y ahora indica como segunda posición, como segunda postura, que sería un documento para efectos o donde le daría cuentas Ronald Cabrera Tejada por ser abogado externo del estudio Castañeda y Menacho. Esto, señor magistrado, acredita, corrobora pues nuevamente que estamos ante un presunto abogado en las sombras, siendo el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Y tenemos también, señor magistrado, el elemento número 50. Vamos a quedar, doctora, ¿ya? Nos quedamos aquí, doctora. Sí, señor magistrado. Bien, en la tarde había anunciado que vamos a continuar, ¿ya? A partir de las 6 de la tarde, ¿ya? Para que no haya ningún inconveniente y para que puedan también tener sus actividades. Levantamos la sesión. Buenas tardes.